Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que analiza semana tras semana las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo en ese orden y que busca colarse en sus reflexiones de Semana Santa, por lo cual nosotros estamos haciendo este podcast el miércoles 13 de abril, miércoles santo, antes de los festivos, para publicar en la noche. Es posible que para este momento todo haya cambiado, pero por ahora vamos a hablar de los temas más importantes para que usted no olvide, no abandone la realidad de este país que tanto sufre y tanto necesita al menos de buena información. Vamos a hablar obviamente de la carrera electoral, vamos a hacer nuestro habitual repaso electoral y después de eso vamos a pasar a hablar sobre la matanza de 11 personas en la vereda del Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo. Un tema que ha cooptado y acaparado la agenda que habla de, falencias gigantescas en conocimiento de derechos humanos, legislación propia de este país y por supuesto derecho internacional humanitario, todo esto en un operativo del ejército que deja a 11 personas que el ejército señala de ser presuntas disidencias de la guerrilla y ellos dicen definitivamente no pertenecer a nada de eso. Vamos a hablar también sobre la ley de empalme, un proyecto de ley escrito por el Ministerio del Interior de Daniel Palacios que cursa en este momento con mensaje de urgencia y que busca reglamentar o cambiar las reglas de empalme, es decir, la entrega de información de las llaves de la casa, el closet de Linos, del Palacio de Nariño, pero sobre todo la información de seguridad nacional de un presidente saliente a un presidente entrante, lo cual pues es uno de los mecanismos democráticos y de garantía de continuidad de buenas políticas o al menos de transparencia institucional claves. Pues bueno, vamos a pedir que nos expliquen qué es lo que está pasando con esta ley. Y para terminar, les queremos recomendar a quienes se quedan en la capital una exposición de la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture que se está llevando a cabo, que está instalada en el Museo de Arte Miguel Urrutia, en la Candelaria, en el centro de la ciudad. Hay mucho tema, así que empecemos. Y empezamos este episodio de Capital Político haciendo nuestro repaso electoral que pues en medio de todo obviamente sigue su curso inexorable, el camino hacia el 29 de mayo, día de las elecciones para la primera vuelta, y se encuentra con nosotros Silvia Otero Bamón, politóloga. Silvia, bienvenida a Capital Político y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Hablemos primero y rápidamente de alianzas. ¿Qué carajos pueden darle los Moreno Rojas a la campaña Petro? ¿Qué beneficio puede haber ahí? Yo pensaría, digamos, que la respuesta puede ser votos, plata o tratos. Votos lo dudo mucho. Yo no creo que Iván y Samuel tengan la capacidad de movilizar muchos votos hoy en día. En algún momento tuvieron fortines electorales, podían movilizar gente amarrada a las burocracias que ellos manejaban en Bogotá, en Bucaramanga, pero esto ya fue hace mucho tiempo. No creo que quede mucha estructura de ese pasado glorioso de los Moreno Rojas. Plata, pues bueno, asumamos que los Moreno tienen plata guardada de la que se robaron en el carrusel de la contratación, pero pues plata guardada tiene mucha gente en este país, ¿no? Y si hay una necesidad de plata, ¿por qué irse a pedir a los Moreno Rojas habiendo seguramente tantas personas y personajes dispuestos a financiar con tal de tener ciertos tratos en un futuro gobierno de Petro? Entonces no creo que el problema sea por plata tampoco. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué nos queda? Pactos o tratos, a lo mejor frente a información o frente a secretos y otras alianzas y otros acuerdos que ha habido en el pasado entre Petro y los Moreno. Queda uno en el terreno de la especulación, sinceramente. ¿Será que el precio a pagar va a ser más grande para Petro? ¿Será que esta vez sí quienes estaban ya convencidos de votar por él en primera vuelta lo abandonan? ¿Será que su base votante termina de enfurecerse o no? No, en la base de él no pasa nada. Todo lo que haga Petro se lo justifican y se lo ponderan.
puede costarle algunos votos de personas que estarían pensando votar por él en primera vuelta o en segunda vuelta. ¿Para quiénes son muy, muy negativos los morenos? Pues para los bogotanos, ¿cierto? Que lo sufrimos, que no somos tan jóvenes además, o sea que ya los 20 no son los de 30 para arriba. Que sufrimos, o sea, sufrimos esa alcaldía. Creo que eso es el perfil del votante que siente como un impulso muy negativo, ¿cierto? Una respuesta muy negativa frente a los morenos. Creo que el resto del país no sabe muy bien quiénes son y no les va a importar mucho que Petro se está reuniendo con este señor. Esos votos que definitivamente no irían para Fico irían a fortalecer a Fajardo. Fajardo tiene algún tipo de fortalecimiento posible, porque lo otro es que Federico Gutiérrez metió en su campaña a Carlos Negrete, ex defensor del pueblo, ex candidato al Congreso por el nuevo liberalismo, que está apoyando a Fajardo. Entonces la pregunta es, ¿será que Fajardo logra llevarse votos del centro o será que en este caso Fajardo logra llevársele votos a Petro en primera vuelta? Es una estrategia electoral de Federico Gutiérrez y es una estrategia electoral lógica, tiene mucho sentido. Siendo el candidato que está más a la derecha, no tiene que hacer nada para ganarse esos votos, ya los tiene. Como tampoco tiene muchas opciones, entonces pues no tienen por quién más votar, tienen que votar por Federico Gutiérrez. Entonces Federico muy inteligentemente pues ha entendido que su apuesta tiene que ser moverse lo más al centro que pueda, ¿cierto? Y que sea creíble para poder capturar votos, sobre todo como de la región andina, que está integrada, que económicamente no está muy mal, que son las zonas que siempre han sido conquistadas con facilidad por ese candidato de la derecha, pero que en la consulta se demostró que pues como que les empezó a ir mal ahí. Entonces es una apuesta de Fico y es una apuesta, creo que es inteligente. Ahora, ¿qué tantos votos sume Negret? Yo, pues no sé, él no logró hacerse elegir, entonces no son muchos votos tampoco, y además no creo que yo creo que algo que demostró la campaña presidencial del año 2014 es que las maquinarias no son tan capaces de endosar votos en la elección presidencial. Por eso se hundió Vargas Lleras, porque si no fuera por eso, Vargas Lleras sería presidente de Colombia. Entonces no creo que estas adhesiones sumen demasiados votos, son señales que sirven al centro de decir, mire, este señor Federico Gutiérrez no está tan en el extremo, podemos confiar en él, lo mismo que la elección del candidato a la vicepresidencia. O sea, más que los votos que lleve Negret, porque no creo que él logre producir este endoso de votos, son señales que mandan al electorado de que es una alternativa más de centro, más moderada, y que puede ser un buen reemplazo o digamos una propuesta o una alternativa más viable que otro candidato de centro como Fajardo. Entonces sí creo que Federico puede estarle robando votos a Fajardo con estas movidas. Y Fajardo, pues no sé muy bien qué es lo que está haciendo. No tengo ni idea. Estamos viendo en las encuestas que Fajardo se desinfla, que Rodolfo se estanca y que se van solos Fico y Petro. ¿Ahí qué pueden hacer estos dos candidatos que iban bien para recuperar algo de votos? ¿Existe alguna opción? Lo que pasa es que Fajardo se metió en un mundo imposible. Él se metió, digamos, él hace la política de la antipolítica, ¿cierto? Entonces diciendo que él es el que ofrece una forma distinta de hacer política, porque el que llega robando, ¿cómo es que es? El que roba para llegar, llega a robar. Bueno, esa frase que utiliza Fajardo con mucha frecuencia. Entonces es un discurso un tanto antipolítico, ¿no? Como de rechazo a las formas tradicionales de ser político. Pero para ser antipolítico es demasiado pro establecimiento, demasiado pro institución. Entonces queda como es como un poco, para el votante colombiano, creo que es esquizofrénico la propuesta de Fajardo. Es un señor que habla de la antipolítica, que digamos en el momento en el que vivimos hay mucha gente que está bien sintonizada con ese discurso. Pero es que es difícil creerle una antipolítico pro establecimiento. Entonces ahí yo creo que Fajardo queda en un planeta en el que no hay votantes. Antipolíticos, antiestablecimiento, hay millones de colombianos que están ahí. Del otro lado, digamos, pro establecimiento, pro políticos, pues es la derecha, toda completa. Entonces, él trata de combinar esas dos cosas y yo creo que ahí no hay votantes. O sea, antipolítico, pro establecimiento es
son 3 barrios de Bogotá y de pronto uno de Bucaramanga y uno de Cali y ya. Fajardo creo que es víctima de su propio invento, de volver a intentar esas mismas recetas que él ha venido utilizando en las últimas campañas presidenciales sin tener en cuenta que el votante colombiano cambió, que se ha vuelto mucho más anti-establecimiento, que quiere pegarle una patada al tablero, que está listo para que las cosas cambien, no importa cómo, porque es que no creo que me pueda ir peor. Esta es un poco como la emoción que yo percibo que hay en el electorado colombiano y Fajardo muy equivocado. Yo no veo nada bien encaminado en lo que hace Fajardo en la campaña. Primero que no lo veo haciendo campaña, me parece que está un poco echado a las petacas. De repente como un poco abandonado ya también, ¿no? Como que ni siquiera él mismo cree que él pueda remontar la elección. Y el centro quedó partido entre Rodolfo y Fajardo. Entonces, posibilidades de que esos dos se junten, ninguna, por exactamente lo que hemos venido hablando. Rodolfo es un centro que es antiestablecimiento, antipolítico, y es muy improbable que tengan algo que conversar con Fajardo. Son muy distintas las apuestas de las dos candidaturas. Rodolfo tiene mucho más en común con Petro que lo que tiene con Fajardo. Yo creo que ese votante se va más con Petro. Con la foto hoy, ¿cómo está? ¿Será que Petro alcanza su objetivo de ganar en primera vuelta? No alcanza. No creo que alcance. No veo cómo no. Le faltan como 20 puntos. No veo cómo, y además no creo que sumando políticos y politiqueros y ladrones en la cárcel pueda acercarse a este objetivo tampoco. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Silvia, por aceptar esta invitación. Espero que no sea la última vez que hablemos aquí en Capital Político. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Una vez superado nuestro repaso electoral, pasamos a lo que ha sido el tema de las últimas 2 semanas. Ya habíamos nosotros reportado que el 29 de marzo, martes, la OPIAC había denunciado el asesinato de 11 civiles por parte del Ejército Nacional. Esto escaló de muchas maneras. Primero se habló de un operativo militar, después hubo una investigación que ha sido noticia, no solamente la investigación misma, sino pues por supuesto el hecho de que las fuerzas militares irrumpieron en un bazar comunitario, ojo, convocado o no por los comandos de frontera, una disidencia guerrillera que opera en el Putumayo, donde el Estado no llega, y empezaron a disparar. Se dio lo que el ejército describe como un combate y la comunidad como una balacera. El saldo es de 11 personas muertas, 4 personas heridas. El ejército sostiene en este momento que esas 11 personas y las 4 personas heridas pertenecen a una disidencia de las FARC. Entre los muertos se encuentra un menor de edad y ninguno de las 4 personas heridas fue empapelada ni por la fiscalía ni por el ejército, porque no tenían pruebas en contra de ninguno de ellos. En esta guerra de versiones, la que termina victimizada, como siempre, es la gente. Nosotros queremos entender una perspectiva un poco más profunda de lo que representa esta matanza de 11 personas, que configura o que al menos deja muchas dudas sobre si están volviendo o no los falsos positivos, sobre si estamos ya frente a unas fuerzas armadas que indiscriminadamente disparan contra la población civil, si es el momento de empezar entonces a mirar de nuevo el manual del derecho internacional humanitario, y para ello, para tratar de dilucidar este tema complejo, denso y sobre todo muy triste, se encuentra con nosotros Cristina Nichols. Ella es abogada, especialista en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Cristina, bienvenida de nuevo a Capital Político. Muchas gracias por estar acá. Hola Santiago, hola a todas y a todos, pues un gusto estar acá con ustedes de nuevo, aunque hablando de estas cosas tan tristes y tan dolorosas, ¿no? Sí, pues la verdad es que ha sido un tema muy difícil, porque cada vez que se vota una versión nueva o cada vez que hay una declaración nueva, por ejemplo el general Zapateiro, pues se percibe que existe una revictimización más. Y creo que esa es la primera pregunta, Cristina, es
cómo frenar un poco o cómo hacer para que un caso de estos no termine victimizando 2, 3 y hasta 4 veces a la comunidad, a quienes murieron, a quienes están heridos, cómo hacer para entenderlo, así sea para que desde la discusión pública no se termine haciendo más daño del bien que se pretende. Bueno, es que desafortunadamente nuestro país no es muy hábil en todo el tema del tratamiento de las victimizaciones. Este es un ejemplo, digamos, muy vivo de cuál es el tratamiento del Estado y de las autoridades frente a situaciones como esta. Desde la comunidad, por ejemplo, hubo denuncias en donde las únicas instituciones que hicieron presencia después de lo ocurrido, la única institución pues seguía siendo el Ejército Nacional. La comunidad quedó totalmente atemorizada, habían 250 personas en esta vereda, quedaron 20 y pues los organismos de control, la Fiscalía, la Misión Humanitaria hicieron presencia casi que 4 o 5 días después. En ese lapso de 4 y 5 días pues pasa toda la ruptura de la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios, se da pie a nuevos escenarios de nuevas victimizaciones, está lo del desplazamiento de estas personas y creo que pues finalmente para evitar que esas cosas pasen, pues primero hay que fortalecer todos los mecanismos y protocolos establecidos desde el Estado para atender estas cosas, pero creo que lo más importante es pues evitar que esto pase porque estamos frente a una flagrante violación a los derechos humanos de las comunidades. Y creo que también ya esto como desde otra óptica tiene que ver como con la discusión pública y es el tratamiento de la información y cómo sociedad y ciudadanía discutimos estos temas, como todo hay que cogerlo con mucha pinza, cómo hay ciertos discursos que legitiman este accionar contrario a todas las normas internacionales y cómo estas discusiones las abordamos desde el espacio legal de los tratados internacionales, pero también desde la conciencia del país en el que vivimos y las dinámicas que no son ajenas a quienes vivimos en la ciudad. ¿Qué puede seguir en este caso? Es decir, ¿qué se puede esperar de este caso específico de los expedientes abiertos o por abrir? Yo hablaba en el programa de el lunes en Mesa Capital con quien representa jurídicamente a las 11 personas muertas, a las 4 personas heridas y a otras personas de la comunidad, pero esto es, ¿no? Es al mismo tiempo una defensa y una acusación, es decir, es una defensa y una denuncia, es una defensa y una demanda al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sigue en este caso? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué le queda a la cadena de custodio? ¿Qué le queda al proceso para poder sacar en limpio algo? O mejor dicho, ¿hay algo que pueda ser sacado en limpio? Bueno, lo primero que hay que decir es que Oscar Daza, que es el coordinador de derechos humanos de la OPIAC, también denunció que la comunidad dijo que habían también entre 8 y 10 personas desaparecidas. Entonces no estamos hablando solamente de los 11 muertos, las 4 personas heridas, sino que también estamos hablando de 8 a 10 personas desaparecidas, cosa que es tremendamente grave. Yo creo que acá hay algo, primero, unos antecedentes muy graves. Lo primero es que quien da, digamos, el parte de victoria de esta operación es Edgar Alberto Rodríguez, que es un comandante, el comandante conjunto adscrito a la brigada número 3 del suroriente, y este señor pues tiene unas investigaciones abiertas por ejecuciones extrajudiciales en el 2007. Entonces desde allí ya empieza absolutamente todo el manto de duda y todo el manto de tacha frente a esta operación. Acá hay algo que quiero decir muy rápidamente porque no se trata tampoco de dar una clase de derecho internacional, pero yo siento que es necesario que en la conversación pública entendamos 2 cosas importantes. Lo primero es que existe algo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos, que opera en todo momento, en momentos de paz y en momentos de conflicto, y el sujeto obligado en este derecho pues es el Estado. El Estado debe proteger y garantizar y respetar los derechos humanos. Y lo otro es que existe el derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula la guerra, es el derecho que regula los conflictos armados internacionales y no internacionales. Estos 2 aspectos tienen 2 crímenes distintos. En el derecho internacional de los derechos humanos, los atentados se denominan violaciones o graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, y en el derecho internacional humanitario, que es el de la guerra, se denominan infracciones. Cuando el general Zapatero decía, no, pero es que la señora también era
combatiente y todos eran combatientes y digamos que plantea ese escenario macabro en el que estaban reunidas todas las disidencias en un bazar planeando quién sabe qué, y él legitima eso bajo el derecho internacional humanitario. Ahí hay que decir que no todo vale en la guerra, y aun si ellos fueran combatientes, hay que decir que el derecho internacional humanitario prevé unos equilibrios frente a las necesidades militares y unos mínimos de humanidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los heridos son sujetos protegidos, los menores de edad son sujetos protegidos, no se puede utilizar métodos de perfidia, así sean combatientes de perfidia, es decir, de engañar por detrás, de caer por detrás. Además está la violación de que estos hombres no llegan plenamente identificados, llegan vestidos de negro. Y por el otro lado, que es, digamos, la imagen que yo tengo y que puedo entender de la comunidad, es que no estaban en absolutamente, digamos, ningún combate, que no había presencia armada en ese momento. Entonces, frente a lo que estamos es frente a una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento y lo que está pidiendo la comunidad y lo que entiendo está pidiendo la OPIAC? Que este caso no se vaya a la justicia penal militar, porque esta justicia pues es una cuna de impunidad a lo largo de los años, eso no lo tenemos ni siquiera que explicar, sino que esto se vaya a la justicia ordinaria. Ahora en la justicia ordinaria ya se rompió la cadena de custodia y pues ese es otro trámite más complicado. Lo otro es que hay organismos internacionales, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está la Corte Penal Internacional, pero para acceder a esos mecanismos internacionales primero se tienen que agotar los mecanismos internos. Entonces este no es un proceso en el que nosotras y nosotros vayamos a ver justicia mañana, no es un proceso que, digamos, tenga una luz de justicia cercana, pero sí creo que, como todos los procesos de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, tienen que contar con la lupa de la ciudadanía para que puedan tener una salida, ya sea en el orden nacional o en el orden internacional. Hay mucho por hacer, hay todo por hacer, y afortunadamente, pues este caso tiene todos los ojos encima. Ya pues con lo que pasó en la ONU con Iván Duque podemos ver que realmente hay una lupa importante sobre este caso y sobre todo la ciudadanía está muy pendiente. Es algo que yo creo que va a durar años, pero pues igual hay que seguir pujando, uno, por el pronto restablecimiento de los derechos de las personas que quedaron vivas, y dos, pues porque se esclarezca todo esto y se pueda dilucidar si finalmente esto fue un teatro en donde aparecieron nuevas ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional. Existiendo como existe el caso 03 de la JEP, es decir, habiendo ya esclarecimiento, no importa que en este momento el partido de gobierno sea un partido negacionista del conflicto, de los falsos positivos, de la memoria de la JEP, de todo, ¿qué se puede hacer institucionalmente para que primero dejemos de presentar, ¿no?, estas ejecuciones por fuera de la ley? Pues cualquier ejecución no está, y para que el ejército y la fuerza pública en general deje de enfocar sus fuerzas en los eslabones más débiles de la cadena. Pues es que esta no es una respuesta muy popular, pero pues yo creo que es la que es, y lo que hay que hacer es reformar la doctrina militar colombiana, una doctrina pues sin duda ha violado derechos humanos de forma sistemática, y eso no me lo estoy inventando yo, eso ha salido en bastante jurisprudencia de todo orden. Y pues sin duda alguna también requiere voluntad política, ¿cierto? Y requiere hacer una revisión profunda y estructural de cómo están constituidas las Fuerzas Armadas, de traer de nuevo ese mandato constitucional de protección a la población civil, y sobre todo creo yo que un cambio también de perspectiva política frente a las Fuerzas Armadas. No sé si fue hace un año, 2 años, ya no recuerdo muy bien, en el New York Times salió la denuncia de que en el gobierno de Iván Duque había vuelto la política del conteo de cuerpos. No sé si recuerdas, Santiago, que ese fue un escándalo muy sonado en donde volvió esa política del conteo de cuerpos para ver si estábamos ganando o perdiendo la guerra, que exactamente
calco y copia era la política que existía en los peores años de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos. Entonces, pues para eso se requiere voluntad política, se requiere una reforma profunda la doctrina militar y también requiere, sin duda alguna, y lo creo hoy más que nunca, una reformulación en la política de drogas. Yo creo que es muy, muy importante que le echemos una mirada al acuerdo de paz frente a todo lo que tiene que ver con política de drogas y que también nos planteemos estos debates que son poco populares, que son incómodos, pero que son necesarios, porque finalmente quienes están sufriendo la guerra y la arremetida, como tú lo decías anteriormente, pues son las comunidades y son los eslabones más débiles de la cadena. Entonces creo que esas dos cosas muy poco populares, reforma de la doctrina militar y revisión y reformulación de la política de drogas, para eso se requiere voluntad política y se requiere también una preparación ciudadana muy, pero muy importante. Por último, hablando sobre hacer valer los derechos de las personas que quedan vivas y de la comunidad, ¿cuál es el paso inmediato? Es decir, ¿qué tocaría hacer para activar algún tipo de mecanismo? ¿Existe en ese momento, más allá de si existe o no confianza en las instituciones que estén encargadas de hacerlo? Pues es que en este momento tengo entendido, según comunicados de la misma OPIAC, que la mesa de víctimas está muy activa con la misión de verificación y con misiones humanitarias. Sin embargo, yo creo que en este momento hay que sentarse con la comunidad, hay que sentarse con esa mesa de víctimas, hay que sentarse con la mesa de garantías y establecer protocolos de protección para esa comunidad que bien pueden estar enmarcados en instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y sin duda alguna a mí me parece indispensable pues que la fuerza pública haga un stand-by en su presencia en ese territorio, algo que denunciaba Fabián Álvarez, creo que se llama él, que es el coordinador nacional de derechos humanos de la OPIAC, es que la presencia de la fuerza pública en ese territorio sigue agudizando la victimización y pues sigue aterrorizando a la población. Entonces siento que en este momento lo más importante es sentarse con esas mesas que ya están constituidas, invitar, exigir más bien a las instituciones que están destinadas a la protección de esas comunidades como la Defensoría del Pueblo y trazar rutas conjuntas, no verticalmente desde el Ejecutivo y desde Bogotá, sino conjuntas con la comunidad que les permitan retornar por lo menos en este momento y que les permitan avanzar en la restitución integral de sus derechos. Ahorita viene todo el proceso y lo leí ahí como en las reseñas de tus colegas periodistas, y es que viene todo el proceso en fiscalía, ya se rompió la cadena de custodia, bueno, hay una serie de cosas ahí, pero creo que para restituir esos derechos es muy importante estar vigilantes a lo que viene en el proceso. Ese proceso va a ser un proceso difícil, creo que va a ser un proceso largo. La primera pelea es que pueda estar en la justicia ordinaria y no en la justicia penal militar, y pues en ese camino toca andar como hemos andado en las lastimosamente innumerables violaciones a los derechos humanos contra comunidades en Colombia. Habiendo dejado atrás esta parte de la historia que a nosotros nos parece que es fundamental, en ningún momento olvidar, mantener siempre presentes a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil que están ahí al lado del ejército, al lado de la fuerza pública, en un territorio absolutamente abandonado por el Estado, en donde no llegan tantas cosas. Pues bueno, ahora pasamos a una contraparte, porque esto se conoció gracias al trabajo de 6 valientes periodistas perteneciendo a 3 medios distintos, y eso pues obviamente trae muchos pormenores sobre la historia y muchos aprendizajes. Uno de estos periodistas es Alfredo Molano Jimeno, tremendo periodista, director y presentador además del programa de Mesa Capital en los miércoles, por lo cual tenemos también el orgullo de que sea talento interno, lo mismo Viviana Bello, que es la periodista investigadora del lunes. Alfredo, bienvenido a Capital Político y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, muchas gracias por invitarme a este podcast Capital Político. Alfredo, ¿cómo entender que el gobierno mantenga una versión tan absolutamente contraria a la de la gente de la comunidad de la vereda Alto Remanso? ¿Qué pasa ahí? Incluso en la versión misma que da el gobierno existen unas variaciones entre versión y versión que son importantes de revisar y que deben ser esclarecidas por la Fiscalía
a través de una investigación célere, objetiva y técnica que nos permita determinar con claridad cuáles de las personas que allí murieron eran civiles y cuáles eran combatientes. ¿Qué consecuencias políticas pueden surgir? ¿Hay alguna cosa que pueda determinar o alterar el curso de un debate de moción de censura con la evidencia disponible? Bueno, yo creo que en Colombia es difícil que alguien asuma alguna responsabilidad política. Lamentablemente, solo cuando a un ministro le destaparon las pruebas en un debate de moción de censura, hubo renuncia. La tradición en este país es de no asumir responsabilidades políticas. Luego no pienso que esa moción de censura vaya a llegar a ningún lado, puesto que el debate en el Congreso de la República, en este Congreso de la República particularmente, no tiene el apoyo de las mayorías para hacer un juicio político al ministro Molano. Cuando este tema fue tratado en la W, que le preguntaron a los candidatos presidenciales qué opinaban o pues qué opinión o qué reacciones merecía, pues Enrique Gómez, candidato de la ultraderecha, los llamó a ustedes periodistas que enarbolaban las banderas del narcotráfico. ¿Qué reacción le merecen estas declaraciones? Digamos que las declaraciones de Enrique Gómez contra todo el grupo de periodistas y en particular contra mí son lamentables, son irrespetuosas y son peligrosas, son irresponsables viniendo de un candidato presidencial, habiéndolas hecho en una emisora de alta audiencia en la hora más concurrida, y lo que me suscita es una preocupación, una enorme tristeza y una alerta que elevamos hoy mismo todos los periodistas que participamos de la investigación ante la FLIP, ante el Comité de Protección a Periodistas CPJ y ante el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca. Somos periodistas y no tenemos intereses ni intenciones políticas en todo esto. A nosotros no nos interesa llevar a nadie a prisión ni a juicio. Lo único que hacemos es las preguntas. Queremos respuestas y queremos entender qué fue lo que ocurrió allá para que 11 personas resultaran muertas y que la población asegure que muchos de estos muertos no tenían nada que ver con la guerrilla. Usted en El Espectador además acaba de publicar una columna sobre la división del pueblo arhuaco. Hábleme un poco sobre eso. Bueno, mi columna de esta semana, Dividir para Reinar, es una denuncia contra algunas actividades que viene realizando un sector del pueblo arhuaco, quienes eligieron espuriamente a sus autoridades en medio de la pandemia y sin la concurrencia de la mayoría de los asentamientos arhuacos. Curiosamente, a esta elección ilegítima, el Ministerio del Interior concurrió con celeridad a efectuar el acto administrativo de posesión del gobernador electo en esa asamblea muy polémica, y es una situación, digamos, preocupante, porque si hay algo que ha mantenido, digamos, la protección sobre ese tesoro que es la Sierra Nevada, es la resistencia del pueblo arhuaco. Esa ha sido mi denuncia y esa es mi preocupación. Se lo pregunto, Alfredo, porque me gustaría saber cómo entiende usted o si ve que existe un patrón de relación entre el Estado y poblaciones racializadas. Recordar que la comunidad del Alto Remanso en Puerto Leguízamo pues es una comunidad predominantemente indígena, mestiza y afrocolombiana. Entonces, ¿ahí existe algún tipo de relación con la racialización? Bueno, lo que uno puede observar en esa relación es que el gobierno se ha dedicado a promover divisiones, a utilizar a sectores, digamos, proclives a las negociaciones a partir de dádivas, de privilegios personales, para buscar que se aprueben, digamos, proyectos de interés del gobierno, proyectos de infraestructura, consultas previas. Ha sido acudir
a la división al estilo de la Malinche para socavar la unidad de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, y así, digamos, irles sonsacando sus territorios y sus tradiciones. Bueno, pues Alfredo, muchísimas gracias y pues bueno, mucha suerte. Sé que lo agarramos en plena grabación de su programa de hoy, miércoles santo. Bueno, pues Santiago, muchísimas gracias por el interés, por el apoyo que ha recibido esta historia de parte suya y de Capital Político, y en una próxima ocasión seguramente nos estaremos hablando. Continuamos en Capital Político hablando sobre noticias, y hay una noticia que me parece que no ha tenido el suficiente vuelo o que no ha tenido la suficiente difusión. Resulta que cursa en este momento en el Congreso con mensaje de urgencia el proyecto de ley 392 de 2021, con ponencia positiva del representante liberal por el departamento del Meta, Alejandro Vega, un proyecto de ley enviado desde el Ministerio del Interior que busca reglamentar o cambiar las reglas del empalme, de la entrega de información de un presidente saliente a un presidente entrante. Esto lo denunció Ana Bejarano en su columna en Los Danieles del pasado fin de semana, y para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros María Paula Martínez. Ella es politóloga y asesora de dirección de la Fundación por la Libertad de Prensa, FLIP. María Paula, bienvenida a Capital Político, muchas gracias por estar acá. Hola Santiago, a ustedes por la invitación. Hábleme sobre este proyecto, por favor. ¿Qué implicaciones tendría cambiar esta reglamentación? ¿Por qué es importante que haya un empalme transparente entre un presidente que sale y un presidente que entra? Yo creo que hay una razón básica y es la regla mínima de la transición de poder, con información suficiente y sin reserva para el gobierno que viene, y tampoco con imposiciones de que las políticas públicas se queden, porque la ley o el proyecto de ley busca ambas cosas, ¿no? Por un lado, tapar y mantener en reserva información de seguridad, por ejemplo, pero también que además se mantengan algunas de las políticas como si ese no fuera el pacto mínimo de una nueva elección, y es poder cambiarlas y instaurar un nuevo gobierno. Entonces creo que rompe lo fundamental de una democracia, por un lado, pero en este gobierno en particular, pues parece un afán que tal vez prueba el miedo que tienen de la posible llegada de Petro al poder, porque pareciera que lo están haciendo anticipándose a que no será su propio partido, como tantas veces ha sido, o su propio lado, el que va a llegar nuevamente a la Casa de Nariño, ¿no? Creo que muestra una preocupación, es un proyecto de ley que ya venía en curso, que se hicieron algunas notas que pasaron, como tú decías, de agache, y no es hasta que llega el mensaje de urgencia que empezamos a hablar un poco más. Y yo creo que tal vez desde otro punto que poco se conecta, y es pues la ley de transparencia. Son contrarias. Hay una ley de transparencia del 2014, una ley que siempre con De Justicia, con la FLIP, con el proyecto Antonio Nariño, con Transparencia por Colombia, estamos haciendo veeduría de que tanto se cumple, porque es fundamental para la rendición de cuentas y para cómo funciona el Estado. Y esta lo que hace es pues ser completamente contraria, y en vez de transparentar y permitir y obligar a que el Estado sea transparente con su propia información, pues lo blinda de que haga release de información que va a ser fundamental para el gobierno que sea que llegue. Eso, además de, pues bueno, sí, las claras implicaciones en términos de la estructura democrática que ¿tiene algún tipo de repercusión en la vida de la gente, en la vida cotidiana, por ejemplo, en el ejercicio de los medios? Hay una frase que tiene muy preocupadas a muchas personas, y dice que la información puede ser de reserva absoluta hasta que una situación de riesgo concluya. O sea, puede ser nunca. Sí, ¿eso qué quiere decir? Exacto. Es como cuando la Constitución política antes decía que había libertad de expresión en tiempos de paz, como desde nunca en ningún siglo en Colombia. Entonces, eso de mantener absoluta reserva puede en muchos temas ser perjudicial para muchas cosas, ¿no? Yo creo que
Por supuesto, hay un asunto, por ejemplo, de los usos de los recursos, que pueden estar usos de recursos en pauta, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Reserva de Seguridad Nacional, a propósito de lo que pasó en Putumayo y otras tantas operaciones de este gobierno, y otras, además, leyes que se están pasando ahorita muy de afán, ¿no? Ahorita hay un asunto de contratación, ¿no? Ya hicieron el ICFES, esto ya es el periodo de no importa nada, este proyecto que tiene como unas patas que cobijan todo eso de una forma muy general, ¿no? Porque reserva absoluta hasta que el riesgo concluya, eso es todo y nada. Y los que sí son abogados y no yo, pues a todas luces les parece inconstitucional y con posibilidad de afectar muchos sectores, ¿no? Entre los que probablemente lo más grave tiene que ver con dineros públicos, corrupción y seguridad nacional. Pero yo creo que si se llegara a aprobar y empezáramos a mirar en detalle, si se llegara a probar algo similar o si viéramos ejemplos donde esto ha ocurrido, que no me imagino qué gobiernos son, yo sí creo que eso empieza a tener un problema de información pública que termina siendo un problema de libertad de expresión muy grave. ¿Qué opciones hay de que esta ley verdaderamente pase? Más allá de lo que podría ser el voto amarrado de las bancadas o de lo que podría ser mermelada o la unidad del voto de las bancadas de gobierno, ¿qué tantos chances tiene este proyecto de ley de convertirse efectivamente en una ley? Yo creo que muy poco, y esto es un engendro que, como dice Ana, está hasta mal escrito, es realmente vergonzoso hasta en sus formas y en su fondo peor, y yo creo que no tiene chance, no gracias a este gobierno, sino a pesar de él y a pesar de quienes le van a votar a favor. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿qué necesidad tienen de pasar proyectos de ese estilo? Por otro lado, eso no les vota, no les deja algún tipo de consecuencia, no tiene algún tipo de secuela, no les deja, no reciben algún tipo de descrédito o sanción por pasar tantos proyectos de ley que son tan absolutamente inconstitucionales. En términos de legitimidad, pues yo creo que este gobierno no tiene nada que perder. ¿Qué más va a perder? ¿Qué tiene en juego? Prestigio no, eficacia no, la posibilidad de un continuismo creo que tampoco. Entonces, yo creo que es un cálculo político que en este momento casi que tiene más sentido, ¿no? Porque hay tan poco que perder que cualquier cosa que ganen para ellos les funciona. Perfecto, pues María Paula, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación para Capital Político y bueno, espero tenerla por acá más a menudo, aunque ya compartamos mesa en Presunto Podcast. No, a ustedes gracias y yo aquí fiel escucha de Capital. Como les venía diciendo en la introducción, hay una exposición montada en el Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco de la República, ubicado en la calle 11 con carrera cuarta, que fue montada, organizada, curada y creada por la Comisión de la Verdad en asociación con Forensic Architecture. Forensic Architecture es una organización que se dedica a hacer periodismo de datos, minería de datos y a revisar de manera forense mucha información disponible para entender procesos o para esclarecer verdades en casos todavía no resueltos. Hemos hablado de ellos por la investigación que apareció en 070 y Baudó Agencia Pública sobre el asesinato de Lucas Villa, el manifestante asesinado el año pasado durante las movilizaciones del paro nacional en Pereira. Para hablar sobre esta exposición, se encuentran con nosotros Hannah Martin, investigadora encargada de esta exposición por parte de Forensic Architecture, y Óscar Pedraza, investigador encargado de esta exposición por parte de la Comisión de la Verdad. Hannah, Óscar, bienvenides a Capital Político. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hannah Martin. Soy la investigadora a cargo del proyecto con la Comisión de la Verdad y hago parte del equipo de Forensic Architecture. Gracias por la invitación a Santiago. Hola, mi nombre es Óscar Pedraza. Gracias por invitarnos, Santiago, la gente de Canal Capital. Soy la persona que estuvo a cargo de la investigación desde el lado de la Comisión de la Verdad. Lo primero es, por favor, háblenme sobre la metodología para construir esta exposición. Tenemos
varias metodologías que usamos en cada investigación que tenemos en la exposición que está en el Banco de la República. La primera investigación que tenemos es sobre el despojo de tierras en Urabá, y en este usamos varios materiales de archivo, imágenes satelitales y aéreos, también testimonios situados que usamos para reconstruir las experiencias de los campesinos que han sido despojados por varios métodos de violencia en la zona. La forma en la cual nosotros trabajamos es fundamentalmente una investigación de carácter visual, ¿no? Son investigaciones visuales y es como la fuerza que tiene el trabajo que hace Forensic Architecture, ¿no? Como presentar y poner a conversar diferentes tipos de fuentes a través, digamos, de procedimientos visuales, ¿no? Y una de esas cosas, por ejemplo, para el caso del despojo en Urabá, construimos una plataforma en un software de videojuegos que se llama Unreal, que es, si no estoy mal, en el que hacen cosas como Fortnite o hicieron Batman. Y lo que la gente de Forensic hizo fue un poco como darle la vuelta y usarlo para reconstruir toda la región donde estábamos trabajando en Nueva Colonia, en Urabá, que queda entre Turbo y Apartado. Digamos, como dice Hanna, en esa plataforma pudimos poner en diálogo diferentes escalas de análisis y diferentes tipos de fuentes. Entonces, es posible ver, por ejemplo, desde el nivel del suelo hasta el nivel del cielo, es decir, hasta el aire, las imágenes satelitales, todo lo que hay en la mitad entre el suelo y el espacio, pues, en constante interacción a través de testimonios, digamos, orales de los campesinos que utilizaron también, que hicieron parte de la plataforma de Unreal, pero a través también imágenes de archivo, que sacamos, por ejemplo, el patrimonio fílmico o que nos dieron en otros contextos. Análisis, digamos, de teledetección remota, de transformaciones ambientales hechas por biólogos, por científicos de diferentes formas. El trabajo que nosotros hicimos, digamos, de recoger información de medios de comunicación, en fin, todas estas cosas como que entran en contacto y en conversación. Y en el caso del Palacio, por ejemplo, digamos que mantuvimos la misma idea, ¿no? Ahí también hay como imágenes de archivo, hay imágenes satelitales, imágenes de YouTube que sacamos de diferentes lados, la reconstrucción de las trayectorias de las piezas de evidencia y lo que es central, digamos, de nuevo para el trabajo de Forensic, que es la reconstrucción en 3D, ¿no? Que de nuevo es donde entran en conversación las diferentes escalas y tipos de fuentes que usamos. ¿Qué piezas componen la exposición? ¿Quedan subidos algunos de estos contenidos, algunos de estos testimonios en la red cuando se haya desmontado? Las piezas centrales son 7 documentales, 7 piezas visuales, 4 para el caso de Urabá, donde se trata, pues hay una introducción, hay una pieza sobre sobre el caso de la experiencia de Coquitos, que es una pequeña vereda en Nueva Colonia, donde trabajamos fundamentalmente las formas lentas de violencia ambiental. Hay una pieza sobre la masacre de Honduras y La Negra, que es una masacre que sucedió en 1988 y que marca como un punto de quiebre en la historia del conflicto y la consolidación del paramilitarismo y las redes legales y ilegales que lo sustentan. Y una tercera que es sobre California, es una vereda que se tomaron los campesinos en el 84 y pertenecía a la familia Hasbún, y en el 2020 fue restituida. Entonces nosotros, digamos, contamos esas historias, las diferentes caras del despojo. En el caso del Palacio de Justicia son 3 piezas fundamentalmente visuales, que son la primera que se llama Cajas Negras, que es un poco sobre el recorrido que hay desde la salida del Palacio de Justicia hasta la Casa del Florero, reconstruyendo el cordón de seguridad que permitió la organización militar del espacio, digamos, la securitización, pues, del espacio por parte de las fuerzas del Estado, y a través de eso la identificación de quienes se consideraban sospechosos de pertenecer o haber apoyado al M-19 en la toma. La segunda parte, que es sobre la Casa del Florero, que es una reconstrucción fundamentalmente oral y pues como con algunos materiales arquitectónicos de cómo se utilizó la Casa del Florero como una máquina de organización, como de distinción entre quienes eran considerados sospechosos y quienes no. Y la última es sobre la Escuela de Caballería, que cuenta un poco la historia de qué pasó cuando llevaron a ciertas personas a esa zona de la ciudad, que es en muchos casos el último lugar donde tuvimos referencia de las personas desaparecidas, asesinadas. Además de eso, está el mural del pueblo Nucac, pues del pueblo Nucac del Guaviare, que es sobre la historia de conflicto de la región, centrada fundamentalmente en la manera en la cual las instituciones estatales, pero también los investigadores y pues nosotros mismos
construimos datos para darle sentido a una región que consideramos distante y el tipo, digamos, de conflictos que permiten ver y por lo tanto negar, pues, o por lo menos invisibilizar. Y además de eso hay unos murales que son bien importantes en la exposición. Un mural sobre la historia de la evidencia, en el caso del Palacio de Justicia, un mural sobre la erosión, un mural sobre las redes económicas que están relacionadas con el tema de la tierra y el acaparamiento. Y toda la información que nosotros recogimos, que hace parte además de las estrategias de Forensic Architecture, son públicas y las ponemos, digamos, en la exposición para que la gente las pueda ver y entender cómo hicimos la exposición. Otro tema que llama la atención es el papel de los medios, que es evidente y visible en la exposición. Por favor, hábleme un poco de eso, de la creación de un contexto o de discursos favorables a estas dinámicas de despojo y desaparición. En el caso del Palacio de Justicia, por ejemplo, una de las cosas que además los familiares nos plantearon desde el momento fue la forma en la cual los medios, digamos, más poderosos del país organizaron la idea de que no hubo desaparecidos primero, pero además de que algunos de ellos eran, digamos, colaboradores y fundamentalmente mantuvieron y reprodujeron el silencio de diferentes maneras hasta el presente. Y en esa medida, uno de los asuntos que para nosotros ha sido muy importante plantear es la manera, por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia otra vez, no solo en la forma, digamos, en la cual se retiene y desaparecen personas, sino la forma en la cual se sostiene la práctica de la desaparición forzada a través de diferentes tipos de acciones y actividades e intenciones en un periodo de 36 años. Eso incluye, por ejemplo, la constante repetición de que todo lo que pasó en el palacio es ilegible y definido por el caos. Las investigaciones que se han hecho por parte de defensores de derechos humanos, por parte de los familiares, incluso por parte de personas como la fiscal Ángela María Buitrago y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han mostrado la forma en la cual se planeó la retoma en función de acabar con el M-19, de dar un golpe, digamos, determinante y en esa medida además de desaparecer personas que se consideraban sospechosas o que pudieran haber tenido algún tipo de relación con los tipos de eventos de violaciones de derechos humanos que están siendo cometidas en ese lugar. Entonces, por 36 años, mucho de lo que ha comenzado, de lo que ha sucedido ha sido la reproducción incesante de la impunidad también por parte de los medios de comunicación, por ejemplo. En el caso de Urabá, un ejemplo que nosotros tratamos es el de el informe del DAS que se publica, que se filtra en la revista Semana a un mes de ser escrito después de la masacre de Honduras y La Negra, y el efecto público que esa publicación determina, es decir, el informe, que es muy poderoso en la descripción del evento de la masacre, al mismo tiempo encubre las redes de poder que ordenaron esa masacre. Y la forma en la cual se presenta en los medios de comunicación que lo filtran es precisamente desconociendo que detrás de los asesinos materiales, de los sicarios, hubo una red de terratenientes, paramilitares, narcotraficantes, ejército, que ordenaron la masacre y la hicieron posible. Y eso como una práctica que de nuevo reproduce las formas de impunidad y permite la afirmación de la violencia en los territorios. Y creo que esa es una discusión que vale mucho la pena dar en contextos en los cuales, como en Colombia, la impunidad es reinante y los medios de comunicación reproducen constantemente la imposibilidad de justicia. Creo que la exposición es especialmente sorprendente porque en Colombia llevamos pegados de los mismos 2 o 3 videos de pruebas documentales que se venden, ¿no? Se nos venden como difusas o insuficientes y que igual, ¿no? En esta larguísima pelea por la verdad han servido como acervo probatorio, ¿no? Han servido como material documental. Pero aquí aparece, ¿no? Como la entrada de la tecnología y la entrada de una serie de búsquedas, no solamente a nivel de lo que se busca esclarecer, sino a nivel de cómo se busca hacerlo. Y yo quisiera saber precisamente eso, cómo la tecnología puede impulsar esas búsquedas, cuál ha sido el principal aprendizaje de Forensic Architecture sobre su propia labor en escenarios como el colombiano, que está tan lleno de vacíos informativos y zonas oscuras, por decirlo tranquilamente. Nosotros lo que hicimos fue un ejercicio muy, pues, como cuidadoso de organizar la información. O sea, cuando nosotros arrancamos a hacer esta investigación,
nos encontramos con que, lo que estás diciendo, que había un ejercicio desde el presente que está definido por hablar del caos y la imposibilidad de saber qué pasó y eso como una constante que se reproduce cada año, cada vez que vuelve el tema del Palacio de Justicia al ámbito público. Y arrancando con eso comenzamos a tratar de entender qué significaba ese asunto del caos y la primera cosa que nos dijeron los familiares y los abogados de las víctimas fue: eso no es así. Esa idea del caos lo que hace es realmente mantener la impunidad, impedir que los perpetradores y los responsables de las desapariciones y lo que sucedió se mantengan en la oscuridad y en el crimen completamente impune, lo cual nos obligó a nosotros a tratar de entender qué significa ese caos, o sea, por qué se produce esa noción de caos. Y lo que nos dimos cuenta es que básicamente desde el 85, desde el momento mismo en el que termina la toma, hay una serie de procedimientos llevados tanto por las instituciones del Estado como por medios de comunicación y otro tipo, digamos, de agentes, donde la afirmación del caos era como el principio del proceso. Es decir, por ejemplo, cuando termina la toma, hay un proceso, digamos, de levantamiento de cuerpos que es hecho de una forma arbitraria y muy violenta, donde los huesos se mezclan, se destruye la evidencia, todo se limpia dentro del palacio y luego se llevan los cuerpos, pues los restos de los cuerpos a medicina legal y con la excusa de que el M19 se va a tomar el medicina legal, mandan los cuerpos al cementerio del sur. Y en ese movimiento, en esos 3 momentos, lo que se construye es un argumento de hay un caos que nos hizo imposible a nosotros identificar los cuerpos. Por lo tanto, no hay desaparecidos, sino procesos equivocados de identificación. Y lo mismo sucede con las discusiones que se comienzan a dar posterior a la toma y que comienzan a decir que el ejército el primer día lo habían cogido pues como con los pantalones abajo, ¿no? Y eso hizo que ellos no respondieran con claridad y que no supieran y que por eso todos los problemas, digamos, que vinieron de la retoma, incluyendo los problemas de identificación. Y lo que nosotros comenzamos a dar cuenta haciendo, digamos, juntando las piezas y poniéndolas en orden, es que pues eso no era cierto, que el proceso, digamos, de levantamiento de cuerpos hecho de esa forma había estado determinado por prácticas de impunidad desde el principio y ha sido orientado con la idea de generar ese caos, de agrupar todos los restos y que no pudieran ser identificados y no poder hacer un registro, un seguimiento de qué pasó con cada una de las personas que fueron asesinadas dentro del palacio, que fueron sacadas con vida y luego traídas al lugar. Y luego con el tiempo se comenzó a hacer evidente que el ejército había hecho un seguimiento, un proceso de inteligencia muy, muy concienzudo y muy fuerte y muy intenso, que había logrado identificar que el M19 se iba a tomar el lugar y entonces actuaron de manera, estaban preparados, ¿cierto? Y a partir de ese momento hay todo un proceso donde, por ejemplo, las piezas de audiovisuales, el ejército las recupera, las guarda en archivos privados, otras piezas se fragmentan y se apropian y quedan en archivos privados también, otras quedan, digamos, ocultas bajo montañas de archivo y montañas de imágenes. Y lo que nosotros hicimos fue tratar de hacer un seguimiento, y otras de esas piezas luego comienzan a ser repetidas, ¿no? Se comienzan a fotocopiar y comienzan a aparecer en casos y en casos y en casos, y entonces a uno le dicen, por ejemplo, que son 300.000 o 400.000 folios, ¿sí? Y muchas de estas cosas realmente son repeticiones que vienen desde el 86 y que hacen una montaña de información que pareciera ser imposible de navegar. Lo que nosotros hicimos fue tratar de organizar esa información para tratar de mostrar cómo ese proceso generaba procesos, digamos, formas de violencia y reproducción de la impunidad que sostiene la desaparición forzada. ¿Cuál es el principal aprendizaje que se desprende de esta experiencia de recopilación de información? La cosa no es sobre la tecnología, pues la tecnología que usamos. Más bien, para mí es sobre el método de investigación, que obviamente tiene que ver con nuevas formas de tecnología, pero, por ejemplo, en lo que hicimos con la reconstrucción en 3D de los testimonios en el caso del Palacio de Justicia, lo que se puede ver, por ejemplo, en 3D y no se puede ver en 3D, pero es más la primera fase que utilizamos en donde decidimos cruzar varios testimonios que ya existen en el caso del Palacio de Justicia, pero la manera en que utilizamos estos testimonios para describir espacios y la experiencia de personas que fueron detenidos durante el Palacio de Justicia es nuevo, pero este obviamente implica como
una tecnología, pero más bien implica una nueva método para ver material que ya existe en el caso. Y eso para nosotros es nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Hanna, muchísimas gracias, Oscar. Hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que este episodio, los otros episodios y el resto de los muchos contenidos que Capital Sonoro produce a la semana y al mes no serían posibles de no ser por la acuciosa investigación de Juan Pablo Ponto, la rigurosa producción de María Alejandra Cuestas y la finísima edición de Cian Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, no necesitamos financiación de ningún tipo y en cambio sí les pedimos que nos den una mano compartiendo y difundiendo este material, hablando sobre lo que oyeron en este podcast y ayudándonos a que la comunidad que converse sobre capital político, que conozca capital político, sea cada vez mayor. Por eso, de antemano, muchísimas gracias y por favor disfruten el puente festivo, este puente largo, para descansar un poquito y reflexionar otro poquito. Hasta luego.